Era medianoche cuando un hombre conducía hacia su casa por una carretera solitaria. De pronto, sus faros iluminaron una figura oscura sentada justo en el centro del camino. No se movía, no hacía ruido, solo bloqueaba el paso en completo silencio. El conductor se detuvo, tratando de entender lo que veía. La figura era borrosa, distorsionada, casi humana, pero no del todo. No respondió, no se levantó, simplemente permaneció ahí, inmóvil, como esperando algo. El miedo lo paralizó solo un instante antes de actuar. Dio marcha atrás y escapó sin mirar atrás. Desde esa noche prometió no volver a tomar ese camino. Nadie supo nunca quién o qué estaba sentado en medio de la carretera. A las 3 de la madrugada, un conductor de semirremolque viajaba por una carretera de montaña solitaria cuando captó algo perturbador. De la nada, un niño pequeño apareció corriendo directamente hacia el camión. Muchos relacionaron el avistamiento con las leyendas del niño fantasma de La Rumorosa, en México, donde los camioneros afirman ver figuras similares en plena noche. Algunos creen que es un espíritu, otros algo mucho más siniestro. Hay quienes dicen que podría ser un truco usado para emboscar a los conductores. Nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa sí es segura, ese encuentro dejó al hombre temblando y jurando no volver a conducir por ese camino. Un hombre regresaba de un viaje de campamento y decidió tomar un atajo. Parecía alterado y dijo algo mientras señalaba hacia atrás, pero sus palabras no quedaron claras. El conductor redujo la velocidad, intentando entender la advertencia. Durante unos segundos el silencio llenó el aire. Entonces, los faros del coche iluminaron una figura inmóvil en medio del camino. Su forma era extraña, delgada y borrosa, como si no perteneciera del todo al lugar. El conductor no esperó a descubrirlo. Giró el coche lentamente y se alejó sin mirar atrás. Desde esa noche, nunca volvió a tomar ese atajo y nadie más lo ha visto conducir por esa carretera. Este hombre caminaba por una carretera solitaria cuando de pronto se detuvo en seco. Frente a él algo colgaba de un árbol, balanceándose suavemente. Era una figura humana, pero no había cuerdas ni cables, nada que la sostuviera. Su cuerpo parecía flotar, sin tocar el suelo, moviéndose con el viento como si no tuviera peso. La escena era tan silenciosa que solo se escuchaban las hojas temblar. El hombre grabó unos segundos antes de huir aterrorizado. Algunos creen que el video fue editado, otros aseguran que es real, pero hasta hoy nadie ha podido explicar qué era aquella figura suspendida en el aire. Solo se sabe una cosa, algo colgaba allí esa noche y no era humano. ¿Conoces esa sensación cuando alguien te mira fijamente durante demasiado tiempo? Es incómodo. Ahora imagina eso, pero no es una persona. Un hombre paseaba a su perro una noche cuando notó algo mirándolo desde la oscuridad. Parecía un humano hasta que la luz lo reveló por completo. Su cuerpo tenía forma de animal, pero no de ningún tipo conocido. Era algo híbrido, con movimientos sutiles y una quietud antinatural. El perro no dejaba de gruñir. La figura no parpadeó, no giró la cabeza, no hizo nada. Era como si estuviera congelada en el tiempo, observando sin razón aparente. El coche siguió su camino, dejando atrás algo que nunca debió estar allí. Mira a este niño luchando por su vida mientras su madre intenta subir al asiento trasero para rescatarlo. Todo comenzó como un paseo temático de Halloween, con actores disfrazados acercándose a los coches para asustar a los visitantes. Pero este hombre enmascarado fue demasiado lejos. Se acercó al vehículo y abrió la puerta sin permiso. Lo que debía ser una broma se volvió aterrador en segundos. El pánico se apoderó de todos en el auto. Afortunadamente, el niño reaccionó a tiempo, bloqueando al intruso antes de que pudiera entrar. Si no lo hubiera hecho, nadie sabe qué habría pasado. Lo que parecía diversión se convirtió en una pesadilla grabada en cámara. Oh no,
That's a UFO. Un camión de plataforma fue visto circulando por la carretera transportando algo enorme cubierto por una lona blanca. A simple vista parecía una carga común, pero su forma redonda y perfecta levantó sospechas. Los conductores que pasaban comenzaron a grabar. La silueta bajo la lona era demasiado lisa, demasiado simétrica para ser maquinaria. Algunos aseguraron que estaban moviendo un ovni a plena vista, sin intentar ocultarlo. Otros pensaron que se trataba de tecnología secreta que el público no debía ver. Sea lo que sea, la grabación mostró algo enorme y perfectamente sellado, viajando por la autopista como si nada. Y nadie explicó jamás qué era. Esta familia conducía tarde en la noche cuando su cámara de tablero captó algo extraño. En medio de una carretera vacía, una figura oscura apareció de la nada, sin rostro, sin rasgos visibles, solo una sombra inmóvil bajo la luz de los faros. No se movía y su contorno parecía irregular, como si llevara una capa larga que se balanceaba con el viento. La carretera estaba completamente vacía, sin señales de otros vehículos o personas alrededor. Nadie pudo explicar quién o qué era. Ese breve momento quedó grabado como un misterio sin respuesta. Y con eso, nos vemos la próxima vez. El 20 de octubre de 2025, frente a las costas de Sicilia, un grupo de pescadores recogía sus redes en lo que parecía ser una jornada normal. Pero entre las cuerdas y las algas atraparon algo que cambiaría la calma del día por completo. De repente una criatura de aspecto femenino saltó del agua y tomó uno de los peces. Su cabello era rubio, su piel oscura como la de una criatura de aguas profundas y su cuerpo terminaba en una cola verde cubierta de escamas brillantes. Los pescadores dijeron que sus ojos eran oscuros y sus manos tenían membranas entre los dedos. La sirena desapareció con el pez, casi como si lo hubiera salvado. La tripulación quedó en silencio, sabiendo que lo que vieron no era humano. Una cámara de seguridad de baja calidad captó algo inquietante en un oscuro río. En la superficie, rostros borrosos parecían surgir lentamente del agua, observando en silencio antes de hundirse de nuevo en la corriente. Las figuras eran difusas, pero sus ojos y expresiones se distinguían apenas bajo el reflejo. Permanecían inmóviles, flotando por unos segundos como si esperaran ser vistas. Luego desaparecían, una tras otra, sin dejar rastro. El metraje es corto, pero suficiente para erizar la piel. Algunos lo llaman una falla de la cámara, otros creen que algo real miraba desde las profundidades, porque esa noche el río no estaba tan vacío como parecía. Estas son las cosas que te persiguen en las pesadillas. Pescadores anónimos capturaron unas criaturas extrañas, peces sin ojos, con dientes afilados capaces de morder los huesos. Nadie sabe exactamente qué especie son ni de dónde surgieron. Sus cuerpos eran oscuros, viscosos y su forma parecía venir de las profundidades donde la luz no llega. Aún así, los pescadores intrigados decidieron cocinarlas y probarlas, sin imaginar lo que habían encontrado. Estos seres pueden crecer mucho más de lo que mostraba el video, según expertos marinos. Algunos creen que son una especie mutada, otros algo aún más antiguo. Sea lo que sea, es material puro de pesadillas, misterioso. En Polonia, un hombre grabó algo que rápidamente llamó la atención. A la orilla de un río, un grupo de hombres con uniformes oscuros sacaba del agua un cuerpo grande y de aspecto extraño. Se movían con precisión sin decir una palabra. Lo levantaron con cuidado y lo colocaron en un camión cubierto, que partió de inmediato. El testigo, confundido, preguntó qué estaba pasando, pero nadie respondió. Todo ocurrió en silencio, como si fuera una operación secreta. Cuando el video se publicó en internet, las teorías se multiplicaron. Algunos hablaron de un experimento del gobierno, otros creyeron que era una criatura que no querían que el público viera. Hasta hoy, nadie sabe la verdad.
Seguro has oído hablar del chupacabras, pero la gente de Paraguay afirma haber visto sus restos. Fueron hallados en la ribera del río Itapúa, donde los lugareños se reunieron alrededor del cuerpo, observando incrédulos su forma. La piel era pálida, sin pelo, y sus extremidades parecían más humanas que animales. Un hombre incluso se acercó con un palo para inspeccionarlo, mientras otros grababan con sus teléfonos, sin saber si debían acercarse o huir. Un video posterior mostró la criatura desde otro ángulo. Por más que muchos quisieron desacreditarlo, las imágenes parecían demasiado reales. Quizás esta vez el mito del chupacabras dejó algo más que solo historias. En lo profundo del valle de Malaya, al norte de Zelanda, Dinamarca, un hombre afirmó haber captado una sirena en el río Melian. Bajo la superficie, una figura mítica nadaba lentamente, con una cola larga y brillante moviéndose como un pez. Lo más sorprendente era su cabello, flotando en el agua como hilos dorados. Durante varios minutos permaneció cerca de la orilla, sin reaccionar al hombre que grababa, lo que hizo que muchos dudaran de la autenticidad del video. Cuando la criatura desapareció, las teorías estallaron. Algunos acusaron al hombre de falsificarlo, otros advirtieron que mostrar su rostro podría atraer cazadores furtivos. Sea real o no, el misterio del río Melian sigue vivo. En un tramo remoto del río Amazonas, un pequeño grupo se encontró con algo perturbador, un cuerpo pálido, con forma humana, tendido a orillas del agua. Sus extremidades eran extrañas, alargadas y sin proporciones naturales. La piel parecía suave, casi intacta, como si no perteneciera a ningún animal conocido. El grupo grabó todo y el video se difundió rápidamente en línea, provocando reacciones de asombro y miedo por igual. Algunos aseguraron que era evidencia de una especie no descubierta, otros, un engaño bien planeado, pero el inquietante realismo del cuerpo bastó para que muchos miraran dos veces y se preguntaran qué habita realmente en el Amazonas. En la ciudad de Yichang, China, los residentes no podían creer lo que veían, una criatura larga y serpenteante deslizándose justo bajo la superficie fangosa del río Yangtze. Su espalda jorobada se movía lentamente entre las olas. La figura medía casi 3 metros y parecía ondularse como si respirara bajo el agua. No fue un avistamiento aislado. Varios turistas dijeron haberla visto en distintos puntos del río cerca de la presa de las Tres Gargantas. El Yangtze es uno de los ríos más grandes del mundo, pero esta criatura destacaba como ninguna otra. Hasta ahora los funcionarios forestales de Yichang no han dado explicaciones sobre lo que podría ser. El misterio continúa. Al borde de un río tranquilo, algo pálido se movió bajo el agua. No era un reflejo ni un truco de luz, definitivamente había algo allí. La cámara hizo zoom, captando un contorno suave, casi humano pero inquietantemente deformado. La figura se dejó llevar por la corriente, moviéndose lentamente, como si flotara entre dos mundos. Por un momento pareció observar, antes de hundirse de nuevo en el agua turbia, desapareciendo sin dejar rastro. Sus movimientos eran demasiado silenciosos, demasiado fluidos para un simple animal. Sea lo que fuere, su forma no parecía pertenecer a ese lugar. Y quienes lo vieron, aún dicen que el río no volvió a sentirse igual. En diciembre de 2024, cerca del lago Flathead, en Montana, varios lugareños notaron algo enorme moviéndose bajo la superficie. El agua, calma unos segundos antes, comenzó a ondularse mientras una sombra oscura se desplazaba lentamente. El movimiento era demasiado suave y constante para ser un tronco o una embarcación. Algunos testigos lo compararon con el legendario monstruo del lago Ness, asegurando que la forma parecía estar viva, respirando bajo el agua. La criatura nunca volvió a aparecer, pero el clip dejó a todos intrigados. Si Nessie vive en Escocia, ¿qué era entonces lo que habita en Montana? Tal vez otro antiguo habitante de las profundidades que aún no conocemos. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este.
Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.